amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos al presente, donde continuando con el jueguito de hacer un living room, quedaría tocar esto, el sillón, la mesita, el velador, y agregarle una mesa para un televisor y el televisor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, usando la estrategia de meter todo en un mismo objeto, editamos esto que ya está todo compactado en uno solo. Entonces vamos a modo edición y acá lo vamos a ir trabajando. Por ejemplo, podríamos sacar la mesa de algún cuadrado de acá abajo, ¿sí? Para eso elegimos la cara, hacemos Shift Duplicate y se duplica. La corremos para adelante y tenemos la mesa. O no sé, la mesa no es la mesa, pero es donde va a ir el televisor. Vamos a ir viendo los comandos que usamos, así que con N voy a habilitar el Screencast, a ver si ahí me lo muestra. Bien. Y acá tenemos nuestra mesita, ¿sí? Va a estar prácticamente sobre el suelo. Apretamos el 1, vemos de llevarlo un poquito más contra el suelo. Y podríamos hacer desde 7, vemos que tiene 2 metros por 1 metro y algo. Es quizás demasiado grande para una mesa de televisor. Le ponemos algo más chico, algo así como 1,60 m, que también es grande. 1 metro, un poquito menos de 1 metro, porque es una mesita de televisor. Bueno, con el 1 volvemos a hacer el extrude, nos vamos arriba. Acuérdense que podrían hacerlo en 3 o 4 secciones, como para que después al tocarlo ya queda dividido. Si no lo quieren hacer así, todo bien, ¿no? Hacen una y después lo van dividiendo. Bueno, ahí queda dividida. Esta anteúltima, vamos a correr todos estos cortes un poquito más arriba, ¿sí? Y para eso elegimos, por ejemplo, esto con Alt y es la cara que queremos, Shift y Alt para mantenerla de abajo, y subimos todo, ¿sí? Arriba poquito. No, en realidad esta también la tendríamos que subir un poco para hacer después las puertas, así que eh, G en el eje de la Z. Bueno, lo que voy a hacer acá son las puertas, entonces podríamos dividir esto en dos. Vamos a control R, eso queda a la mitad, le damos enter enter y nos dividió en dos la cara esa, ¿sí? Vamos con las caras de enfrente, le ponemos por ejemplo un insert, pero acá el insert lo está manejando junto al medio, entonces acuérdense, si quieren que sea individual hacen II y ya el insert se comporta en forma individual. Bueno, y acá podríamos cortar esto también, como hicimos recién con control R por la mitad, para hacerle los vidrios ahí separaditos, ¿sí? Eh, entonces venimos acá, o hacer otro insert acá, uno acá, uno acá, uno acá. Debería haber hecho un poco más chico el anterior, ¿sí? Le hacemos insert ahí y como que ya tenemos los 4 vidrios. Acá necesitaríamos un estante. En esto de acá, Alt, Tac, con la F rellenamos y hacemos un plano.
entre las aristas que hemos seleccionado. Acá deberíamos hacer algo parecido, es decir, Alt y esta letra con F seleccionamos, y acá arriba también en la puertita de arriba podríamos hacer un insert y ponerle el vidrio. Bueno, si quieren juntar caras, recuerden, eligen las dos caras que quieren. Yo quiero juntar las de arriba. Bueno, voy a sacar esto que ahora no me está ayudando, y con la letra F hago una sola, ¿sí? Entonces ya como que la mesita del televisor ya está. Le faltarían las patitas. Acá puedo hacer lo mismo con F, las uno en una sola. Con 7 miro lo que pasa desde arriba. Con control 7 miro desde abajo. Si yo quiero, por ejemplo, ver la cara de abajo, ¿sí? Y acá para sacar las patitas, bueno, puedo hacerlo de distintas maneras. Podría cortar así, así. Lo único que el cortar me corta todo el objeto. O bien hacer, digamos, una inserción acá. Más o menos deberíamos hacerla bonita, pareja. Acá me parece que no me está dando. Vamos a ver si está con textura. Esto sí, bien. Sacamos el X-Ray, Shadow, bien. Y ahí está el X-Ray. No, lo que decía, como para tener alguna referencia de algo, si yo corto en todos lados, de que sea un corte más o menos igual en todos lados, ¿no? Con K podíamos cortar. Supongamos que cortamos acá, ahí. Fíjense que estoy cortando en la cara de arriba, o en la de abajo, por decirlo, y no en la cara que creo que estoy cortando. ¿Sí? Doy Enter y me acomoda las cosas para que ese corte sea así. Pero yo puedo venir y correr este punto con G. Lo podría llevar a que sea este de acá y este de acá, y acá que sea este de acá y este de acá, o directamente llevarlo a un cuadrado, ¿no? Un cuadradito. GG. Ok. Y me quedaría por hacer algo similar de este lado, es decir, con K corto por acá, corto por acá, corto por acá, corto por acá y corto por acá, y le doy Enter. Y vamos con esto para acomodar. Bueno, acá tendría que usar el snap, ¿no? Tanto que pregono por el snap, pero bueno, hay cosas que no estoy tampoco del todo canchero, y bueno, ahí que hice control Z, no, el control Z me... Vamos de nuevo, 7, control 7, me tira de abajo para acomodar el botón este, el punto este. Vamos con esto, G con este, y del otro lado algo similar, que me quede... No me va a quedar exactamente a las mismas distancias, me parece, pero no importa. Vamos de nuevo acá, acá, Enter, Enter, Enter
y enter. Doy enter. Y ahí también. Al final uno gasta más tiempo en estos detalles que en cosas más grandes, pero en realidad son también necesarios para darle terminación a tus objetos, ¿no? Les adelanto, estas patas son grandes, en escala son 10 centímetros por 10 centímetros, lo cual es mucho, ¿no? Me parece, pero no importa. Hay una forma de alinear todo esto, ¿sí? Ok, ya la tenemos. Tenemos las caras estas de las que van a salir nuestra pata, las seleccionamos, ¿sí? Con el 1 vemos, miramos, creo que está demasiado alto, 20 centímetros, le voy a hacer 10 centímetros, un extrude y la bajamos 10 centímetros y hacemos un scale sobre los individuales, es decir, esto me debería ampliar cada patita individualmente, scale, y me la amplía individualmente, ¿ven? Para hacer algo distinto. Y todo el objeto con la L lo elijo y miro con 1. Fíjense que me quedó chanfleada las coordenadas, pero eso debe ser porque está tomando la normal de alguna cosa diferente. Pero si yo hago G, Z, Z, me lo acomoda al global, ¿sí? Entonces queda resuelto mi problema. Ok, con AA dejo de seleccionar todo. Si queríamos que esto sea de color marrón, por ejemplo, se acuerdan que íbamos a V. Acá le vamos a poner de nuevo que me siga con esto, porque si no lo habilito de nuevo no lo, no lo hace automáticamente. Y esto le ponemos de color marrón. Entonces, para seleccionar todo lo puedo hacer transparente en modo de edición. Le pongo la L y me selecciona todo. Me debería haber seleccionado todas las caras, ¿sí? Con L. Y acá le voy a cambiar el color. Es decir, acá voy a elegir A, porque acá está en un punto 1, en otro. Espero que no esté tomando más. Le pongo la S de scale y el 0 de escala 0 y lo llevo al color marrón que más nos guste, ¿sí? Entonces ahí le cambié el color. Medio oscuro. Le cambiaría el color de los vidrios, es decir, vamos a ver el tema de los vidrios. No sé por qué no me muestra. No, que no me muestre, es que me queda acá al costado el tema este y me molesta. Bueno, veamos las caras. Voy a elegir lo que deberían ser vidrios, así le cambio el color. Estos 3, 4, 5, 6. Y esto de vuelta, de este lado, all scale 0. El 0 de scale 0. A ver si estoy acá. All scale 0. Y vamos con el G y lo llevamos como algo celestito. Bueno,
tendríamos que elegir algo transparente, ¿cierto? Pero eso es otro cantar. Y para que se vea un poquito en los bordes de relieve, lo que podríamos hacer es sacar esos bordes hacia afuera, todo esto hacerlo como que está hacia afuera, estirarlo un poquitito hacia afuera, todo lo que sea sostén de vidrio, entonces me va a dar un efecto diferente. Si lo pongo con el 3 lo veo de costado con el 1. Con el 1 le voy a hacer no un extrude, sino lo corro, así va a quedar en triangular, pero es lo que estoy buscando, a ver cómo queda. Lo saco del modo de edición con la letra Tab y lo pongo en modo objeto sin... Bueno, lo que es... quedó un poco escandaloso. Podemos poner acá al borde algún insert para Tab. Acá elijamos todas las caras y hagamos una sola. Ahora no me favorece tenerla separada. F. ¿Qué es eso? F. No sé por qué, es como que me la conserva. Faces. 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 Le voy a sacar las caras y voy a hacer Faces. Que debería juntarlo, pero no. A ver qué hice ahí. Control Z. Delete Faces. Y esto es todo para hacer una sola cara. Que lo podría haber hecho con la letra F, pero no me daba del todo así. Quiero ver, estaba en modo, tiene el auxiliar de Solidify. Esto cuando trabajan es mejor no tenerlo activo, sino después de que han terminado todo, hacerlo. Bueno, ahora no hay un lazo continuo, entonces no pude usar la letra Alt. No me, no me fue positivo usar la letra Alt. Ahora realmente estoy queriendo hacer una sola cara con todas estas. No, esta no. No. Y esta tampoco. Hay una chiquitita ahí. Esa. Y ahora sí la F. Y me creo una cara. Y del otro lado lo mismo, ¿cierto? Vamos con esta, esta, esta. Ahí me quedan las chiquititas para el seleccionar. Esta y esta. Opa, me faltó esta y esta. Y ahí le hago F y selecciono y ya está. Bueno, si se fijan, el tema de, ya que estamos de las normales son las perpendiculares. Ahora las saco del modo. Fíjense que es como que le faltan partes, y en realidad no es que le faltan partes. El tema es que hay normales que van hacia adentro y normales que van hacia afuera. Entonces
tienen que volver al modo edición, elegir todo el objeto y buscar con F3, a ver, normal, y hay una que dice recalculate o outside, una cosa así. Recalculate inside, recalculate outside. ¿Ven? Lo presionan y si ahora van al modo de vuelta objeto, ya les quedó bien. Bueno, esta cara me quedó no del todo bien porque me quedaron de otros colores. No es el que tengo yo, pero lo puedo llevar a ese color fácilmente. Vamos a edición, elijo por ejemplo estas dos caras y me va a dar los dos puntos que estoy teniendo. El de acá abajo es el que quiero mover hacia arriba, ¿sí? Lo ideal sería volver a elegir todas las caras y juntarlo en una sola. Y lo mismo para esta, ¿no? Esta está por acá abajo. Elegimos dos para tener de referencia. Y esta la movemos al color que deseamos mover. Bien, ya estamos entonces con el color. Acá íbamos a hacer una cara para hacer un insert. Me quedan las marcas de atrás. A ver, escape, set. Una cara y otra cara. Y vamos a hacer un insert que afecte a los dos lados. ¿Sí? Insert. Y otro insert más. Y en todo caso sacamos las de afuera. Esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Esta de acá y esta de acá. Upa. Acá hay algo extraño. No estoy teniendo acceso a la parte de abajo. Como que me quedó por arriba. Pero... porque eso es la tapa. Esa tapa está del lado de adentro. Eso probablemente tengamos que cambiar la situación para que no quede visible molestando por afuera. Bueno, ahí se me va. Y acá me va a pasar lo mismo. Entonces ya activo esto y elijo la carita esa y la carita esa. ¿Qué es lo que quiero hacer acá? Y una escala entre esto. A ver, escala Z. No. Seguramente tengo que tomar medium point. Medium point, active element box. A ver, tomemos medium point. Escala. Ahí. Está bien, entonces no le hice extrude. Es decir, va a quedar con las aristas dobladas. Control Z. Le vamos a hacer un extrude y ahí una escala. Y ahí sí debería ir, digamos, parejito en forma paralela para adentro. Saquemos esto. Bueno, qué sé yo eso. Esto es de la tapa de adentro. La podemos hacer que vaya al ras, digamos, vamos a modo edición. Igual, esa es la tapa, pero también lo que me está quedando es la parte de... No solo la tapa, sino
sino este lateral. Que lo podría... Creo que lo podría eliminar porque igual me va a quedar la tapa, ¿no? A ver qué pasa si lo elimino. ¿Veis? Este borde me va a quedar. ¿Ven? El borde me queda. Pero ya hice parte de lo que quería eliminar. Y ahora en otro paso, no, esa no es esta, X, face, y ahora en otro paso achico. Podría sacarle ese borde en realidad porque digamos no necesito sacar todo el cuadrado porque este borde es parte de un borde adicional que había hecho. Saco el edge, ¿sí? Y me debería estar quedando la tapa esta igual, sí, me está quedando. O veamos a ver qué es lo que tenemos sin los rayos X. Ajá. Bueno, es más o menos lo que quería hacer, ¿sí? Más o bien es más o menos lo que quería hacer. Si, si queremos el televisor, algo rápido, hacemos Shift Duplicate, nos vamos para arriba, miramos desde arriba, hacemos un televisor de 1 metro de ancho, una cosa así, Scale en I, y tendrán hoy los televisores 10 centímetros, cuánto les gusta. Y ahora de vuelta con uno, extrude de alto unos 50 centímetros, lo que sea. Bueno, acá me quedaron dos caras, esto me quedó no muy bonito, así que le apretó la F del otro lado y de la parte de atrás podría ser, digamos, que tengan dos secciones. Es más, se la dejo y lo voy a sacar un poquito para afuera, en la parte de atrás, para que parezca un televisor de verdad. Acá le hacemos un insert también. Está como desproporcionado, demasiado alto para el escape y no, escape y escape o z. Bueno, tenía que elegir todo. L. El L me debería elegir todo, pero no me lo está eligiendo todo. A ver, L. No me elige todo, ¿por qué? Con L uno, ahí está. Faltaban ganas. Entonces hacemos Scale Z para que tome el global y lo hacemos un poquito más petizo. Acá elegimos la capa, hacemos un insert, ¿sí? Y bueno, no mucho más que esto quiero del televisor. Lo que sí que sea otro colorcito. Le hacemos una base, por ejemplo con el insert, a ver qué me da. Vamos a juntar los laterales de ese insert, aunque les digo que es un poquito así, ¿no? También son bastante anchas las bases. Bueno, supongamos que queremos sacar este del juego. Elegimos un borde L y la H nos permite sacarlo. Entonces trabajo más cómodo sobre esto. Quiero estos dos juntarlos un poquito más para que esté al medio y le haga la base. Scale X. A ver. Lo llevo al medio. Este punto también lo puedo bajar un poco. Y me queda casi como un cuadradito. Y ese va a ser mi base. ¿Sí? Pongo el 1. Pongo extrude,
lo bajo, otro extrude, lo vuelvo a bajar, ya son 15 centímetros, medio scale, y ahí lo hago más ancho, medio ancho, ¿no? Bueno, Alt H me llama lo que tenía antes. Ahora esto con L lo voy a mirar para poner un poquito más G, XX, GCZ, porque me quedó respondiendo a otra realidad. Y ahí le busco un color en el VMAP que me guste. Por ejemplo, acá elegimos todo y supongo que el color negro, G, lo muevo al negro, es un color adecuado para televisor. Paso, luego quedó como chiquitito el tele y la mesita comparado contra el velador, ¿no? Pero este es un velador de pie, así que no sé, puede ser. Acá elegimos esto solamente y con G lo muevo a, no sé, una pantalla blanca, ¿sí? O gris. Bueno, ahí pueden agregarle cablecitos, otras cositas que quieran. Si se fijan acá también me quedó esto, este corte, por decirlo de alguna manera, que no es parte, no debería ser parte de el corte. A ver si, no, pero no se aparece, así que no hay problema. Si no se aparece en modo objeto no es un problema, porque digamos la idea es que se vea lo que se ve en modo objeto, ¿no? Así que bueno, espero que estas cosas adicionales que estuvimos viendo les sirvan para seguir practicando. Si les gustó, dedito para arriba y hasta la próxima. No olviden suscribirse,